gusto saludar a todos mis hermanos de parte del Departamento de Escuela Sabática de la Asociación del Alto Magdalena. En esta oportunidad nuevamente tenemos nuestro programa Estudiando para Compartir. Recuerden que el objetivo es que este se convierta en una herramienta más para que así puedan ustedes, mis hermanos, que llevan la educación a nuestra hermandad, a nuestra iglesia, cada sábado puedan llevar los mejores conceptos, los más puntuales, precisos, para orientar a nuestra iglesia. En esta oportunidad tengo la alegría de compartir con dos pastores invitados, el pastor Juan Pablo Cárdenas, pastor secretario de nuestra Asociación del Alto Magdalena. Qué gusto contar contigo, pastor. Bienvenido. Gracias, Pastor. Un saludo para todos aquellos que se conectan a esta hora y quienes van a degustar de esta lección que ha sido extraordinaria esta semana, Pastor. Muy especial. Y también tenemos a nuestro pastor José Evangelista Ortiz, que es nuestro pastor del distrito de Tierra Linda. Qué gusto tenerle con nosotros, pastor. Gracias, Pastor César, por la invitación. Saludos, Pastor Juan Pablo, y a todas las personas que nos están observando en esta ocasión en la escuela sabática. Qué bueno tenerlos a ellos porque vamos a tratar con la ayuda del Señor de puntualizar lo que necesitamos para este repaso el próximo sábado. Lo primero que vamos a hacer, apreciados compañeros, es darles unas perlitas de pedagogía, de enseñanza, porque queremos que nuestras escuelas sabáticas, mis apreciados, sean muy didácticas, muy especiales, que toda la hermandad que asista a la lección de escuela sabática se enriquezca de verdad. Lo primero, ¿qué consejito podríamos darle, Pastor Juan Pablo, a nuestros hermanos maestros para que la lección pueda llegar a cumplir su objetivo de cada semana? Bueno, un consejo que creo que es muy pertinente para nosotros es el hecho de que podamos tener nuestro bosquejo de la lección, entendiendo cuáles son los puntos focales a los cuales ¿Eh? queremos apuntar. Creo que ese podría ser un consejo. Importantísimo. Muchas veces vemos a nuestros hermanos con el folleto y entonces nos paramos y decimos, cierto pastor, vamos con el día sábado, vamos con el domingo, vamos al lunes y se para el director y dice, hermanos maestros, se acabó el tiempo. No es lo oportuno, queremos que realmente tengamos un bosquejo, como lo acaba de mencionar el pastor, con los puntos fundamentales. Pero ¿qué otro consejo podríamos darles? Pastor, al iniciar a preparar el repaso de la lección, es muy importante que nosotros podamos empezar a prepararla no el viernes por la noche ni el jueves, sino desde el mismo sábado que se inicia. Y hay una práctica que recomiendo siempre a los maestros. Fui maestro de escuela sabática por muchos años y es darle una lectura general a toda la lección desde el día sábado. Se leen los 7 días de la semana, sí, general. El viernes, bien, resumes El, y... el sábado, sí. el sábado. El Ok. sábado en la tarde o el domingo en la mañana se leen toda la lección. Y luego ya entre semanas sencillamente vamos puntualizando. Y Ah, cuando ok. llegamos al día viernes para preparar nuestro repaso, ya llevamos una idea global y los puntos principales a Ok, resaltar. muy Excelente, interesante. interesante eso. Saben, mis hermanos, mi consejo, mi perlita, es que podamos nosotros tener la lección de una forma muy participativa. Hagámosla de la mejor manera de que los hermanos puedan opinar, decir, y hermano maestro, así nuestro hermano se equivoque, nunca avergüence a nuestro hermano, siempre exáltele su participación y trate siempre de orientarle. Ahora, participación si las clases son de una forma separada. Pero si la clase general por alguna circunstancia, también hagámosla participativa, que el maestro que está dirigiéndolo sea un moderador de la lección. De esta manera, la lección va a cumplir su objetivo. No es un sermón, es un repaso donde vamos a compartir unos con otros. Claro que sí. Pastor Cárdenas, vamos a entrar en el punto de la lección, una lección maravillosa, el poder de Jesús exaltado. Pastor, ¿cuál sería el foco central, el punto central de la lección de esta semana? Bueno, Pastor, y todos nuestros amigos, hermanos que están allí, creo que la lección nos invita a que podamos disfrutar del poder que disfrutó Jesús. ¿Sí? Así de que yo quiero invitarte, por ejemplo, cuando leemos el texto en Efesios 1, 19 y 20, nos dice, mediante el Espíritu Santo, los creyentes pueden conocer la incomparable grandeza de su poder. Y aquí encontramos un punto maravilloso que podría ser expuesto por mucho tiempo, y es que ese mismo poder que resucitó a Jesús, ese mismo poder que exaltó a Jesús y trajo como resultado el descenso del Espíritu Santo, puede ser el mismo poder
que resucite la iglesia, resucite nuestra vida espiritual y también pueda exaltar esa iglesia en este tiempo que lo necesita. Creo que ese podría ser el centro de la lección de esta semana, pastor. Maravilloso, especial. Yo creo que fue muy claro, muy puntual. Ahora, pastor evangelista, la lección nos hablaba de 4 aspectos fundamentales de ese poder que el pastor Cárdenas acaba de mencionar. ¿Cómo se manifestó ese poder? La lección nos hablaba de 4 aspectos importantes. ¿Nos los quiere recordar? Correcto. Sí, pastor, pero antes me gustaría también complementar lo que el pastor Cárdenas Adelante, dijo, por porque hay supuesto. un punto allí que para mí fue fundamental, y es que ese poder somete hoy día a todos los poderes que hay sobre esta tierra. Así es. Entonces eso me inicia a mí ya dando una esperanza, el hecho de poder reconocer que en Cristo todos los poderes, el poder del mal y todos los poderes que existen en esta tierra son sometidos. Ya eso me da una tranquilidad tremenda. Y respondo la pregunta Por supuesto. rápidamente. ¿Cuáles son esos 4 Eventos. elementos, esos 4 eventos? Número 1, la resurrección de Cristo. Amén. Es sin duda alguna de los principales. Luego está el hecho del Cristo exaltado, entronizado, llevado al cielo y sentado a la diestra de Dios. Está también el hecho de que en Cristo o que Cristo ha subordinado todo y finalmente que ese poder está dispuesto para la iglesia, es decir, que ahora Cristo es puesto como la cabeza de la iglesia y la fuente de ese poder para nosotros. Amén. Hablemos, pastor, muchas gracias. Hablemos, pastor Cárdenas, del primero que mencionó, de la resurrección de Jesús. Yo quiero decirles algo a mis hermanos y acá les confieso a ustedes. Si Cristo no hubiera resucitado, si la palabra de Dios no hablara acerca de la resurrección, como lo dice el mismo Señor, vana sería nuestra fe. Yo no tendría ninguna esperanza. Apague la luz y Sí, vámonos. no tendría ninguna esperanza de ser adventista ni ser cristiano. ¿Para qué? Si vivimos 70, 80, 100 años y nos morimos igual que los demás, pero la resurrección cambia las cosas, pastor. Claro que sí, y mucho más en el contexto de los efesios, porque ellos vivían en una ciudad que era muy pagana, una ciudad llena de ídolos, llena de dioses, pero de dioses muertos. Así es. ¿Sí? Así es de que cuando Pablo llega a ese lugar y le dice a la iglesia es que nosotros somos hijos de un Dios soberano que es el Dios vivo, un Dios que sí, murió, pero ahora resucitó. Y ese mismo poder, que es lo que hablábamos hace cuando empezamos la lección, ese mismo poder está para nosotros, que creo que es algo que cuando lo entendemos, ya lo que Pablo quería que entendieran todos, y es que ese mismo poder está disponible para nosotros. Es más, el Señor está dispuesto a concederlo en nuestra vida. Yo creo que eso es algo supremamente maravilloso. Y en el contexto de la resurrección, pues es la garantía. Porque miren, nosotros vivimos esta vida, vivimos este presente. ¿Sí? Reconocemos nuestro pasado porque lo vivimos. El presente porque lo estamos viviendo en este instante. Del futuro solo tenemos la esperanza de que el Señor está con nosotros, pero si hay algo fijo y seguro es que, como dice la Escritura, vamos a descansar, vamos a morir. Así es. Pero la esperanza de la resurrección, como lo dice Tesalonicenses, es maravilloso, ¿sí? Sí, Porque pastor. hay trascendencia de la vida y es justamente cuando Jesús venga por segunda vez. Imagínese, pastor, si el Señor resucitó, si el Señor cambió, ¿qué cosa que es difícil para el Señor? ¿Qué cosa será complicada para Dios? Absolutamente nada. Cualquier asunto, por difícil que sea, mi apreciado hermano, y esto es bueno que los maestros lo enfaticen a la iglesia, cualquier asunto no está ajeno al poder de nuestro Dios. El Señor puede tomar, transformar y cambiar, porque así resucitó a Lázaro, resucitó a muchos y puede cambiar nuestra experiencia cristiana en cualquier momento, ¿no? Pero Pastor José, también hablábamos, Pastor Evangelista, de la entronización. ¿En qué consistió la entronización de Jesús? Él resucita y ¿qué sucede, pastor, allá en el cielo? Perfecto. Uno de los puntos importantes a resaltar justamente en este aspecto de la entronización de Cristo es el hecho de reconocer de que ahora tenemos a nuestro representante en los cielos, de que está sentado al lado del Padre, que está abogando por nosotros y que ahora nosotros estamos representados en Jesús allá. Es decir, ya Ajá. no estamos solos, no estamos abandonados. Tenemos nuestro representante que está en los cielos, que fue glorificado, que fue puesto por sobre todas las cosas. Y ese que fue puesto por sobre todas las cosas, que sometió todos los poderes y que está sentado a la diestra del Padre, es mi hermano mayor, es mi Amén. abogado, es la persona que está allí para ahora
brindarme ese poder para que yo pueda vivir. Y algo interesante, Pastor José, es el hecho de que si pensamos en lo que vivió Jesús, es interesante, la promesa de Juan 14 es, y cuando yo me vaya y os prepare el lugar, vendré otra vez. Así es. Ahora, Ahora, vivir esa misma experiencia. pastores, ¿y el Señor ascendió al cielo, fue entronizado y se quedó de brazos cruzados? No, no, ¿O no. qué está haciendo Para nada. qué está haciendo el Señor en el cielo? Es importante porque la entronización no es, a veces nos lo imaginamos allá a la diestra del Padre y entonces el Señor como con los brazos cruzados observando a la humanidad. Pero realmente no es así. La escritura y la lección de esta semana a través de la carta a los Efesios nos muestra un Jesús muy dinámico. Exactamente cuál es la función del Señor allá en el cielo, pastores. Pastor Bueno, Cárdenas. nosotros sabemos que es un intercesor, es el sumo Ok. sacerdote, como lo dice Hebreos. Hebreos nos presenta a un Jesús que va a interceder y también nos presenta un proceso de juicio que se está presentando, ¿no? Perfecto, entonces tengamos eso muy claro, mis hermanos. Jesús está allí intercediendo por todos nosotros y es manifestación también de su poder. Fue entregado, fue allí delante de todos los ángeles exaltado y la orden de Dios es que todos, absolutamente todos, lo glorifiquemos. Y así va a ser, dice la Escritura que en los últimos días, en el último día, dice, toda rodilla se doblará y confesará que Jesucristo es el Es el Señor. Señor. Amén. Maravilloso eso. Pastor José Evangelista, ¿hay algo más que quisiera mencionar? En la lección me parece interesante que él habla acerca de también de la cabeza de la iglesia. Jesús como la cabeza de la iglesia. Esa figura es importante que pueda ser estudiada este sábado con nuestros hermanos. ¿Qué podríamos decir, pastor? La cabeza de la iglesia, yo diría que lo es todo. Ajá. Eh, Garantiza, cuando nosotros tenemos una cabeza, eh, a ver, ¿cómo lo explicaría? Una cabeza que realmente es garantía de éxito, es garantía de victoria, pues todo el cuerpo está también seguro. Todo funciona. Todo funciona. Ajá. Y es Jesús la cabeza, es decir, Él fue constituido como la cabeza, como el fundamento, como lo más grande, lo más importante de la iglesia. Y eso es lo que me lleva a mí a pensar, pastores y hermanos, que esta iglesia no está destinada al fracaso a pesar de los ataques, porque la cabeza es nada más y nada menos que Cristo mismo. No es un hombre, no es una Así institución, es. no es una organización, es Cristo. Y eso da la garantía de que esta iglesia se sostendrá en el tiempo. Y ahí es donde Pablo quiere plantearle a los efesios justamente eso. Y es el hecho de que lo mismo que Jesús vivió, ¿sí? Al venir ese ministerio, Jesús murió, resucitó, ascendió a los cielos. O sea, esa estela de triunfo que Jesús vivió es lo mismo que el Señor tiene para su iglesia. Entonces, a mí me encanta esa posición de la lección de esta semana porque nos invita a pensar que si Jesús es la cabeza, saben, no tenemos ninguna dificultad de aquí en adelante. Eso no significa que la iglesia no tenga problemas. Por supuesto. Eso no significa que no haya cosas, sí, que tengan que atenderse, pero el Señor es el que va guiando este proceso de la iglesia. Maravilloso. Nos vamos a enfocar ahora, apreciados hermanos, en el tema de la intercesión que hace Pablo, porque él ora por la iglesia de los Efesios y ora de una manera muy particular, muy especial y resalta varios aspectos fundamentales. ¿Cuál sería uno dentro de la oración, pastor evangelista, qué podríamos nosotros mirar y resaltar de lo que él dice? Porque Pablo toma a los Efesios, los coloca en las manos de Dios, pero de una manera muy especial. Hubo una cosa que me llamó mucho la atención, Pastor Sí, señor. César y hermanos, y tiene que ver con el tema de la gratitud. Ajá. Nosotros en nuestras oraciones pedimos mucho y de hecho siempre que una persona le dice a uno, pastor, ore por mí, siempre está ligado al tema de pedir algo. Yo no recuerdo, estaba pensando aquí si alguien me ha llamado para decir, pastor evangelista, ore por mí porque estoy agradecido, quiero que le agradezca a Dios por Debería esto. de hacerse, ¿no? Y Debería de debería, por de supuesto, pasar, también claro que de sí. hacer parte de nuestras oraciones. Y Claro. Pablo enfatiza mucho ese tema de la gratitud. Así es. Pablo enfatiza el tema de la gratitud y nosotros en la iglesia, mis apreciados hermanos, deberíamos de en nuestra liturgia tener también espacios para orar, para alabar y para estudiar la palabra de Dios. El resto, Pastor Juan Pablo, creo que son arandelas que deberían de irse quitando un poquito. Debemos de enfocarnos
en la oración intercesora, la oración de gratitud, la alabanza y en el estudio de la palabra de Dios. Así es. Si me permites, hay un texto que menciona la elección en el deseado de todas las gentes, que habla, bueno, está en el contexto de cuando pedimos algo, Pastor Ajá. José, ¿sí? Porque bueno, finalmente la oración es eso, ¿no? La oración es una forma de acercarnos a Dios para contarle lo que vivimos y lo que hacemos y somos. Pero me llamó la atención en el contexto de la gratitud lo que decía. Dice, nuestra fe en Cristo no debe estribar en que nuestra fe en Cristo no debe estribar en que veamos o sintamos que Él nos oye. Dice, debemos confiar en sus promesas. Cuando acudimos a Él con fe, toda petición alcanza al corazón de Dios. Pero note esto, cuando hemos pedido su bendición, debemos creer que la bendición, que la recibiremos y agradecerle que la hemos recibido. Vean lo interesante, por anticipado, lo que hacemos es agradecer al Señor porque sabemos que la vamos a recibir. Pero note lo siguiente, cuando hayamos aprendido a hacer esto, sabremos que nuestra oración serán entonces contestadas. Amén. Qué bueno. Sabemos, mis hermanos, que toda buena dádiva, todo don perfecto viene del Padre de las luces, viene de nuestro Viene de Dios, lo alto. viene de lo alto, ¿cierto? Y es a través del Espíritu Santo que viene esas bondades. Realmente el Señor quiere que nosotros también seamos llenos de su poder, llenos de su capacidad, talentos, dones para el servicio de la iglesia, y eso se da a través del Espíritu Santo. La función del Espíritu Santo dentro de la iglesia es fundamental. Y en el estudio de esta semana el apóstol Pablo lo enfatiza. Quería mostrarle a los efesios que existen dos poderes antagónicos, ¿no? El Espíritu de Dios, pero también están los espíritus del mal. Y es que Efesios, recuerden, mis hermanos, que era una ciudad muy idólatra, muy idólatra. Pastor, la diosa Diana Diana de los de Efesios. los Efesios, ¿no? Se adoraba mucho a la diosa Diana, muy idólatra, muy hechis. Y Pablo lo que quiere mostrarle, hermanos, es que hay un poder superior y que todos los otros poderes están, ¿qué? Subyugados, están sometidos. Así que, mis hermanos, nosotros también debemos de confiar plenamente en que no hay nada, como dice Romanos, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo ancho, ni lo angosto, ni nada creado nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Así debe ser. Pero por eso ese poder, Pastor José Evangelista, debe manifestarse en la iglesia hoy en día. ¿O fue para los efesios nomás? Yo creo que no solamente debe, pastor, sino es un imperativo, es Un una imperativo. necesidad que hoy día Así tenemos. es. Si ese poder no está con nosotros, si ese poder no obra en la iglesia, no obra en el laico, no obra en el pastor, no obra en el dirigente, pues sencillamente estamos hablando de una iglesia desprovista de la gracia, una iglesia muerta, una iglesia pues que no tiene definitivamente, valga la redundancia, poder para nada, ni No hay para vida. transformar, ni para nada. No hay vida. Necesitamos ese poder justamente. Nuestras iglesias, mis apreciados hermanos, deben de ser iglesias vivas. Y para que sean iglesias vivas necesitamos que tengan el poder del Espíritu de Dios. El Ese Espíritu poder que Santo. resucitó a Cristo, que lo Bien. entronizó. Y es el mismo que está dispuesto para todos Es nosotros. correcto. Así es. Así Pastor es. Cárdenas, si de todos los textos que la lección nos trae, o quizás fuera de la lección, ¿hay alguno que usted quisiera que nuestros hermanos pudieran resaltar el próximo sábado? Que usted diga, como maestro, no debería ese texto dejarse pasar por alto. Sí, claro, el versículo de memoria. El verso de El memoria. versículo de memoria dice, mediante el Espíritu Santo los creyentes pueden conocer, escúchame, mediante el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el poder del que estamos hablando. Y ese poder está totalmente dispuesto para nosotros. ¿Y qué es lo que dice? Los creyentes pueden a través de ese poder conocer la incomparable grandeza de su poder. Pero permítame, pastor, porque es que 1 Corintios 4 dice, hablando de este mensaje que tenemos, dice, porque el reino de Dios no es cuestión de palabras, sino de poder. ¿Qué Oye, significa qué eso? importante. ¿Qué significa eso? Que necesitamos de ese poder. Nosotros podemos hacer nuestra vida espiritual como sencillamente un relato, ¿no? Podemos contarle a la gente lo que pensamos, lo que sentimos, pero no necesariamente estamos viviendo ese poder. Pablo le dijo a los efesios, ese Jesús que resucitó, ese Jesús que hacía milagros, ese Jesús que ayudó a la gente,
con ese mismo poder podemos trabajar nosotros. Amén. Sí, pero necesitamos que el texto dice, los creyentes a través del Espíritu Santo pueden conocer, o sea, pueden acceder al mismo poder que tuvo Jesús. Excelente, qué bueno poder enfatizar ese texto, que es el texto central, ¿no?, de la lección, el texto de Escuela Sabática de Memoria. Pero, Pastor Evangelista, ¿algún texto más que usted quisiera que resaltaran nuestros maestros? Yo definitivamente me quedo también con el versículo 19. ¿Ok? Es que el versículo 19 para mí es la garantía como humano para la iglesia. Miren lo que dice, y cuál la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros. Me encanta y creo que hay que hacer énfasis en eso, porque sí, es bonito hablar del poder de Cristo y es bonito hablar de ese poder que resucitó a los muertos y de ese poder que resucita a Cristo, que lo lleva al cielo, que obra milagros, pero es que ese poder es para mí. No estamos hablando de un poder para otros o que ha hecho cosas en otros, sino es en el poder que está disponible para mi vida, para mi familia, para mis hijos, para enfrentar mi día a día, mis problemas. Por eso me encanta este versículo y la invitación, queridos maestros y apreciados oyentes, es a que hagamos uso de ese poder. Para eso está, para disponer de él. Bueno, importante, mis hermanos, que hagamos aplicaciones. La lección de escuela sabática no es solamente historia de lo que pasó allá en la ciudad de los Efesios y con Diana, la diosa, y con la hechicería y todo eso. No, tenemos que aplicarla, y por eso, como el pastor evangelista acaba de decir, ese poder está disponible para todos nosotros. El texto que yo quiero resaltar, me pareció interesante, que me parece que no deberíamos de pasarlo por alto, es Efesios 1:22. Lo leo, dice el verso, y sometió todas las cosas debajo de sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Ese sometimiento, dice acá, y sometió todas las cosas. Hermanos, el poder de Dios está sobre todo. No hay nada, absolutamente nada, y vuelvo a repetir, como principados ni potestades, ni nada absoluta que esté por encima de Jesús, de su poder y de lo que Él puede hacer por su iglesia. Así que qué importante es que nada tenemos que temer, porque si estamos con el Señor, estamos bajo su protección, protección de nuestro Dios, una protección total, presente y futura. Y yo creo que eso es lo que nos garantiza también, pues, nuestra salvación. Pastor Cárdenas, vamos a ir cerrando ya la lección. Sí. Queremos que usted nos pueda dar como las conclusiones, que pudiéramos nosotros ir cerrando. ¿Qué tendrían más que enfatizar nuestros hermanos el próximo sábado, los maestros? Unas conclusiones de la lección de lo que el apóstol Pablo pues hizo con nuestros hermanos allá de los Efesios. Bueno, creo que un énfasis que podríamos marcar, queridos maestros, es el hecho de que necesitamos ese poder. ¿Cuál es el poder? El Espíritu Santo. Ahora, si lo contextualizamos a la profecía, pues nosotros vivimos, Pastor José, en el tiempo de la iglesia de la Odisea. ¿Sí? Así es. Ahora, la pregunta es, ¿la iglesia de la Odisea tiene necesidad de algo? Total. ¿Sí? De mucho. Y creo que la necesidad es justamente del Espíritu Santo. Recordemos el contexto de Apocalipsis 3, que nos habla acerca de una iglesia que cree que tiene muchas cosas, pero que al final está desprovista, ¿sí?, del Espíritu Santo. Y al final me gusta el texto. Apocalipsis 3:20 dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y ese es el mensaje de invitación a la iglesia. Y cuando hablamos de la iglesia, hablamos de ti y de mí. Entonces, el Señor nos está diciendo, como Pablo, mire, date la oportunidad de experimentar el poder del Espíritu Santo. Para eso, tienes que acercarte, rogar al Señor. Él está dispuesto a darlo. Cuando cada uno de nosotros, como miembros de iglesia, empecemos a desear el Espíritu Santo, el Señor va a empezar a hacer algo maravilloso en nuestras iglesias. A eso le llama el Señor el reavivamiento. Así es. Pastor José Evangelista, la conclusión final para que nuestros hermanos puedan enfatizar el próximo sábado sobre la lección de esta semana. Por supuesto, tiene que ver con el poder y lo hago con una pequeña experiencia que viví, aprovechando el relato del día sábado de la introducción. Un día subía de Villavicencio a Bogotá en mi carrito, que es un motor pequeño, y ahí en la subida pude adelantar un carro de un alto cilindraje, Ajá. 2.300, 3.000 el motor,
Y cuando pasé por el lado de él, miré quién iba conduciendo, porque yo no podía creer que un carro con tanta fuerza, con tantos caballos de potencia, se dejara adelantar en su vida por un carrito como el mío. Que no nos pase en la iglesia lo mismo. Dios ha dispuesto un poder muy grande para nosotros. Entonces la invitación, queridos maestros y apreciados hermanos, es a aprender a usar ese poder. Amén. Hay otras personas que pueden llegar a tener hoy día más poder que nosotros, sencillamente porque no estamos usando el poder correcto, que es el poder del Espíritu Santo. Esos 36,000 caballos de fuerza que decía la lección se quedan pequeñitos ante la magnitud del poder que Dios dispone para ti, para nuestra iglesia, para cada uno de nosotros. Usemos ese poder. Amén. Amén. Saben, mis apreciados hermanos, escuchando a mis compañeros y al mismo tiempo la lección, estudiando, hay una conclusión muy especial. El pastor Cárdenas mencionaba que la iglesia de la Odisea cuánto necesita de ese poder. Ujú. Pero saben, la conclusión que yo saco es que el Señor nos da garantía de victoria. Amén, así es. Garantía de victoria. La iglesia Pastor José Evangelista es una iglesia militante, pero será una iglesia triunfante por la gloria de Dios. La victoria está asegurada La ya. victoria está segura. Lo que tenemos que hacer es como nunca irnos de los caminos de Dios, no bajarnos del carro ganador, digámoslo de esa manera, para seguir con la ilustración que el pastor nos dio. Estar allí con el carro que utiliza la mejor potencia, la que está allí. Porque finalmente, mis hermanos queridos, pues la iglesia, una iglesia aquí, por débil y defectuosa que sea, recuerden la cita de Elena White, dice que es lo más precioso ante sus ojos. Y esa iglesia será una iglesia triunfante para siempre. Pastores, muchas gracias, de verdad, muy amables, Pastor Cárdenas, Pastor José Evangelista, hermanos maestros, gracias, hermanos que nos escuchan, hagan de la lección algo importante cada sábado. Enfoquémosla por donde es, hagamos que nuestros hermanos puedan alimentarse y créanlo que así estaremos estudiando para compartir y la bendición del Señor será con toda nuestra hermandad. Amén. Un abrazo para todos, les queremos en el Señor y que Dios les bendiga, es nuestro deseo y oración ahora y siempre. Dios les guarde.